Fíjense que aquí hay una dinámica, hermano, y anda por toda la Biblia. Cuando Dios se revela a sus siervos, a sus siervas, especialmente como dice Joel capítulo 2, que en los postreros días, refiriéndose del Pentecostés para acá, Dios iba a derramar su espíritu sobre todo el mundo, básicamente sobre todo el mundo creyente, hombres y mujeres, adultos, niños, esclavos, no esclavos, sobre todo el mundo, para que hayan visión y hayan sueño y haya de todo. Tú sabes, pero dado por el Señor y el Señor fortaleciendo a sus siervos para que lo hagan. Porque el Espíritu... Saludos mis queridos hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Es un placer estar de nuevo con ustedes aquí en esta serie de estudios. Daniel mira hacia el futuro. De verdad que ha sido una bendición poder compartir con ustedes durante todo este tiempo. Después de haber visto ya el capítulo 10 del libro de Daniel, muy interesante para cada uno de nosotros, yo le había prometido que teníamos que hacer un alto para hablar de Ezequiel, especialmente del capítulo 37. Ezequiel y Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego son de los nombres que más se destacan de ese grupo de jóvenes de Judá que fueron llevados cautivos a Babilonia. Uno primero que otro, pero más o menos en el mismo tiempo. Ustedes saben que todo el ataque hacia el pueblo de Judá de parte de Babilonia comenzó en el año 605 a.C., y en el año 586 pues ya todo culminó. 20 años de sitio, de asedio y capturando personas, sacándolos y llevándolos a Babilonia. Probablemente Ezequiel fue llevado en el año 597 a.C. y tal vez los muchachos Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego cerca del 586, pero unos años más, unos años menos, es más o menos lo mismo. Ahora, como nosotros hemos estado viendo aquí en Daniel 2, Daniel 7, básicamente, una sucesión de imperios y siempre tienen que ver con Israel, entonces aquí nosotros tenemos que ver lo que se llama el retorno y la reunificación de ese pueblo o de esa nación. Para que ustedes vean que si uno cree en esto de Ezequiel 37, entender y creer todo el mensaje de la palabra del Señor no va a ser difícil, o no lo es. Porque es que a través de los años hemos visto que lo que Dios dice en su santa y bendita palabra se cumple al pie de la letra. Nosotros, por ejemplo, hablamos de un reino unido, el reino de Israel, 12 tribus. Como nosotros podemos decir 12 estados o 12 provincias o 12 departamentos. En el caso nuestro de los dominicanos hablamos de provincias, 12 provincias. Entonces su primer rey es Saúl, su segundo rey es David y el tercer rey del reinado unido pues es Salomón. Ahora, ¿qué pasó en el año 931 a.C.? Que hubo una división. El reino de Israel se dividió en dos partes, el reino del sur y el reino del norte. El reino del sur con dos tribus, Judá y Benjamín. Eso pasó a llamarse Judá. Es como si la provincia de Judá absorbiera a la provincia de Benjamín y ya como que no se habla de Benjamín sino de la tribu de Judá, pero son dos realmente. Dos tribus en el sur y ellos retuvieron a Jerusalén como su capital. Y su rey, su primer rey, vamos a decirle, el reino dividido, fue Roboam, el hijo de Salomón. El reino del norte, con 10 tribus, retuvo el nombre de Israel. A veces hablamos de los israelitas, pero no estamos hablando de las 12 tribus, sino de 10 tribus o el reino del norte. Y esto es importante que ustedes lo puedan entender. Y si usted le presta atención, esto no es difícil de comprender, porque nosotros mismos hemos pasado por divisiones territoriales. Hemos tenido pueblos que anteriormente eran parte de una provincia y ahora ellos han crecido y tienen una provincia con diferentes municipios. Entonces aquí los 10 tribus del norte
se llaman Israel y su capital es Samaria. El primer rey de esas 10 tribus constituidas en Reino del Norte fue Jeroboam. Jeroboam, no es lo mismo. Roboam es el hijo de Salomón y Jeroboam es el rey, vamos a decir, de Israel, de las 10 tribus. Todo eso está en Primera de Reyes, capítulo 12. Entonces, por mucho tiempo estos reinos, aunque eran hermanos, 12 tribus, tenían problemas, guerras entre ellos mismos. El reino del norte, es decir, Israel, 10 tribus, cayó en manos de los asirios. Note bien, en el año 721 a.C. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 17. Y esto vino como castigo por su rebeldía en desobedecer los mandamientos de Dios, como se expresa perfectamente bien en el capítulo 17, estoy en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 22 y 23. Al momento del cautiverio del reino del norte, o casa de Israel, como también se le llama, nunca se habló de un retorno. Presten atención. Estas 10 tribus Dios la está castigando, la está mandando a Asiria y le está haciendo conciencia por qué se van para allá, pero nunca se le dijo que ellos iban a volver. Porque hemos venido estudiando el caso de Judá, de los judíos, de los benjamitas, que ellos se van 70 años de cautiverio a Babilonia, pero se les dice que al final de los 70 años de cautiverio en Babilonia, ellos iban a retornar. Y esto para nosotros ya es historia, porque ahí están los libros de Esdras y de Nehemías, y libros posexílicos como Zacarías, Ageo y Malaquías, que atestiguan el cumplimiento de la palabra del Señor. 2 tribus se van a ir a Babilonia por 70 años. 10 tribus se van a ir a Asiria, no se sabe por qué tiempo. El Señor lo está castigando, se lo están llevando para allá, porque fue un pueblo, las 10 tribus, exageradamente idólatra, pero con exageración. Entonces el Señor, en palabras llanas y sencillas, lo que le está diciendo es: ustedes quieren idolatría, pues yo le voy a dar idolatría por boca y nariz. Entonces permite que los asirios, cuya capital era Nínive, entonces llegaran, invadieran y se llevaran esas 10 tribus. Noten, hermanos, que las cosas de Dios son tan grandes, tan maravillosas, y Dios tiene un control. Mire, Dios tiene un control en todo. Que nosotros hablamos, por ejemplo, de 10 tribus, y tal vez creemos que territorialmente o poblacionalmente eso es mucho. Israel es un país pequeño. Israel siempre ha sido un país pequeño. Actualmente Israel es como del tamaño de El Salvador en Centroamérica. Es un país relativamente pequeño y no es que ha sido tan grande, ni siquiera en el tiempo de mayor expansión que fue en el gobierno de David. Lo que le quiero dejar claro es que si llegan estas personas, ¿cómo es que se llevan 10 y no se llevan 12? Cuando prácticamente no es que allí hay un muro que dice de aquí para allá es Judá y de allá para acá es Israel. Esa es la misma tierra, esa gente habla prácticamente el mismo idioma, tienen las mismas costumbres, es un pueblo pequeño, son las mismas 12 tribus. Entonces, ¿cómo Dios permite que Asiria no se lleve 2 y solamente se lleve 10? Solo para que ustedes vean que cuando Dios castiga, mira, el castigo de Dios es un castigo con vigilancia, con vigilancia. Entonces aquí las 2 tribus que conforman a Judá caen, pero posteriormente en el año 586. Entonces fijen allí en su mente, las 10 tribus se van en el año 721. Oiga bien, 721 antes de Cristo. Y las otras 2 tribus que no van para Asiria, sino para Babilonia, se van en el año 586, caminando a 200 años de diferencia entre una cautividad y la otra cautividad. Todo esto, mire, todo esto ocurrió exactamente como Jeremías en el capítulo 25 lo profetizó. 70 años después, el rey de los persas, porque ya no estaban gobernando los babilonios, sino los medos y los persas,
70 años después, el rey de los persas, que dominaba sobre toda Babilonia, como acabo de decirle, llamado Ciro el Grande, decretó el fin del cautiverio y él promulgó la libertad para que todos los que quisieran regresar a Judá lo hicieran. Esto ustedes lo pueden comprobar leyendo Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23. Yo le puedo leer esa partecita para que ustedes lo lean después, pero lo escuchen ahora. Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, que sea Jehová su Dios con él, y suba allá. Recuérdense que cuando estuvimos hablando de las 70 semanas, en Daniel capítulo 9, hablamos que desde la orden para la salida, desde la salida de la orden para restaurar a Israel y al templo hasta su consumación, iban a haber 7 semanas de años, es decir, 49 años, que fue todo el tiempo que ejercieron Jesúa, Zorobabel, Nehemías, todo ese equipo para reconstruir el templo y la ciudad. ¿Quién dio la orden? Ciro el Grande, el fundador del imperio persa, que en el libro de Isaías, ahora no recuerdo el capítulo, dice allí que Dios tomó a su siervo Ciro por la mano derecha para hacer lo que él tenía que hacer. Yo creo que vamos bien hasta este momento porque un poco de historia nos hace bien, porque entendiendo lo que ocurrió en el pasado, la fe de uno crece para entender lo que viene en el futuro. Y estamos hablando de que Daniel mira hacia el futuro. Y en este caso de Ezequiel, en el capítulo 37, sin duda alguna, está mirando específicamente hacia la reunificación y el retorno del pueblo de Israel, que según pienso yo, algo que ocurrió en el año 1948, para mí es uno de los milagros más grandes ocurridos en el siglo XX, pero que mucha gente viendo no ven. Entonces, el gobierno de Israel se mantuvo unido con sus 12 tribus, como ya le dije, por espacio de 120 años. Gobernaron Saúl, David y Salomón en ese mismo orden. Saúl fue su primer rey y obtuvo un reinado sin salir a buscarlo y sin recibirlo por herencia de su padre Cis, que era un valeroso soldado benjamita. Pero fue algo que Dios así lo determinó. Bueno, en manos de Roboam, el hijo de Salomón, es que viene la ruptura. Roboam no tuvo visión, no tuvo sabiduría para poder seguir lidiando con la gobernanza del pueblo de Dios unido. Entonces se separaron y comenzaron a llamarse Casa de Judá y Casa de Israel. Desde que usted lee, por ejemplo, Ezequiel, el capítulo 36, ya la Biblia comienza a hablarte allí de 2 palos. Un palo que se llama Casa de Judá y un palo que se llama Casa de Israel. Uno tiene 2 tribus, otro tiene 10 tribus. Entonces, juntos los dos en una sola mano, Dios lo que está diciendo es que el pueblo de Israel se va a unificar de nuevo. Imagínate que la República Dominicana y la República de Haití, que conforman la Quisqueya o la isla de Santo Domingo, la Hispaniola, como se le llamen, que cuando llegaron los conquistadores eran 5 cacicazgos, como que uno vuelva a lo mismo, y en vez de tener 2 naciones y tantos departamentos y provincias, entonces una isla que no es tan grande, de 77,000 kilómetros cuadrados, entonces tenga 5 departamentos o 5 provincias. No creo que eso vaya a ocurrir, por lo menos en este tiempo. Pero en el caso de Israel, porque es un milagro grande de parte del Señor, es lo que nosotros vemos que sí va a ocurrir. Entonces, esta separación de la casa de Judá y de la casa de Israel duró miles de años, porque las 10 tribus que conformaron la casa de Israel o el reino del norte nunca más volvieron a su tierra. Fíjese que Ezequiel está profetizando, vamos a decir así un número redondo, en el año 597 antes de Jesucristo. Quiere decir que ya los hermanos
del reino del norte ya tienen más de 200 años, porque a ellos se lo llevaron en el 721 antes de Jesucristo. Tienen demasiado tiempo ya que se habían ido y ya de esa gente prácticamente ni se sabía. De hecho, la porción de tierra que antes ocupaba Israel fue repoblada con los asirios y los israelitas que allí quedaron, que los que no fueron llevados a la cautividad, según está narrado en Segunda de Reyes, capítulo 17, del 24 al 41. Estas personas se asentaron o los asentaron en Samaria. Entonces se produjo un híbrido social llamado los samaritanos. Por eso es que el samaritano no es 100% israelita ni es 100% asirio, sino que es una mezcla. Y estos samaritanos perduraron, ustedes lo pueden ver, hasta el tiempo de Jesucristo. Dos samaritanos famosísimos sin nombre, el buen samaritano y la samaritana, la mujer samaritana, que es mencionada en Juan capítulo 4, en Sicar. Y entonces ella puede hablar por su línea judía y habla de nuestro padre Jacob, que nos dio ese pozo. Y el buen samaritano que pudo atender a un herido desconocido y lo atendió como un verdadero creyente debe hacerlo. Gloria a Dios. Bueno, en cambio, la casa de Judá, compuesta por las dos tribus de Judá y de Benjamín, que fueron llevados al cautivo en Babilonia, esos sí regresaron 70 años después y se asentaron de nuevo en su territorio. Pequeños reductos de israelitas vinieron con los judíos, pero no de forma masiva. El profeta Samuel, mira, el profeta Samuel es como un enclave entre el tiempo de los jueces y el tiempo de los reyes. Él fue el último juez de Israel. Él fue que le puso punto final al periodo de gobierno caudillista de más o menos 450 años, como se narra en Hechos, capítulo 13, versículo 20. Él fue la persona, el instrumento usado por Dios para ungir a Saúl como el primer rey de Israel, y también tuvo la dicha, la bendición, el favor de Dios de ungir al segundo rey llamado David. David fue el segundo rey de Israel, como está narrado en Primera de Samuel, capítulo 7 y el capítulo 16. En el 7 unge a Saúl y en el 16 unge a David. Salomón fue ungido por el sacerdote Sadoc como el tercer rey de Israel. Y esto ustedes lo pueden ver en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 39. Todo esto es muy importante para nosotros, hermanos, porque es que estamos hablando en Daniel y luego decimos, pero hay cosas que nos hacen falta. Entonces, cualquier cosa que haga falta la va a suplir Ezequiel, Entonces, Ezequiel, que es uno de los desterrados de Judá, él mismo lo dice en Ezequiel capítulo 1, vive ahora en Babilonia. Él recibe la visión del valle de los huesos secos para referirse exclusivamente a la casa de Israel, que en ese entonces tenía más de 200 años de cautiverio y ya se había mezclado con otras naciones en Asiria. Porque también es algo que yo quiero que ustedes entiendan. Cuando a ellos se lo llevan para Asiria en el año 721 o 722, como dicen otros libros, a Asiria, entonces los asirios posteriormente fueron atacados por otros pueblos, otras naciones, otras tribus, y ya usted puede ver el mezclaje, el mestizaje que hubo allí, de tal manera que prácticamente las 10 tribus se daban por perdidas. Pero fíjense en su mente, hagan la visión de que Ezequiel 37 es exclusivamente una profecía para las 10 tribus de Israel. Para las 10 tribus, no para las 12, y no para otro pueblo. Es muy parecido como la revelación de las 70 semanas. ¿Cómo es que le dice Gabriel a Daniel, cuando de parte de Dios le está trayendo la visión? Le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre su pueblo Israel, en conjunto, y sobre la santa ciudad de Jerusalén.
Entonces de ahí es que uno deriva lo que nos puede tocar a nosotros, los gentiles que somos cristianos, parte de la iglesia de Cristo, con profecía que tienen que ver con nosotros. Ahora Ezequiel 37 es exclusivamente una visión para las 10 tribus del reino del norte. Entonces esta visión de Ezequiel 37, la visión de los huesos secos, no tiene que ver nada con la casa de Judá o el reino del sur, que al momento de escribirse esta visión todavía está cautiva en Babilonia y muy poca gente está viviendo en Judá. Recuerden que la persona que dejó Nabucodonosor en Judá fueron a los pobres, a los enfermos y ancianos de edad, y dejaron también a Jeremías. Y algunos lo que hicieron fue que se fueron a Egipto, porque era un lugar donde podían encontrar trabajo y tener un mejor nivel de vida. Dios se encargó de que Jeremías le hiciera ver a los judíos, no a los israelitas, que ellos iban a retornar 70 años después. Todo eso está en Jeremías capítulo 29, versículo 10. Jeremías 29 es una joya que nosotros la utilizamos mucho en este tiempo. Porque como había un falso profeta llevándole la contraria a Dios, diciendo que el cautiverio era, su fin era el año próximo, que no iban a durar más de 2 o 3 años, Jeremías, Dios le manda a decir al pueblo por Jeremías que se casaran, que estudiaran, que trabajaran y que oraran por la paz, es decir, la prosperidad de la nación, porque ellos iban a quedar allí por 70 años. Todo esto para tener una idea de lo largo que fue el proceso de los israelitas, el reino del norte, para poder retornar a su tierra, y por qué la figura del valle de los huesos secos de Ezequiel 37. Para representar de forma simbólica la pérdida total de la esperanza en el retorno. Ustedes saben que mientras un ser animal, para generalizar, está vivo, hay esperanza. Pero cuando ya muere, pues ya las esperanzas también mueren, y el animal o la persona, lo que sea, es solo de sepultarse y ya. Entonces esa es la figura que el Señor está utilizando, la de un valle de huesos secos, pero en extremo, como vamos a ver cuando estemos leyendo la palabra del Señor. Una esperanza, una esperanza que retomada de nuevo nos dice cuándo sería su cumplimiento, pero que Israel volvería de nuevo a su tierra y que junto con Judá será de nuevo una nación unida, como en los tiempos de Saúl, David y Salomón. Entonces vamos a encontrar en la primera parte de Ezequiel 37, los versículos 15 al 28, ahí está todo lo que el Señor le dice al pueblo del reino del norte, que ya están cautivos allá. Vamos a ver lo que dice aquí en Ezequiel 37. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos a su alrededor y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Fíjese lo interesante que es cuando Dios está revelando sus planes a sus siervos, especialmente a los profetas, para que ellos puedan decir exactamente lo que Dios le está revelando. Un valle de huesos secos, a veces nosotros decimos un cementerio. Si nosotros decimos que es un cementerio, sería el cementerio más raro, porque los huesos no estaban enterrados, no estaban sepultados. Se supone que en los cementerios pues no se ven los esqueletos, las osamentas, los cadáveres, sino que son sepultados. Pero aquí todo está a flor de tierra, a flor de tierra. Entonces el Señor le da como una especie de tour a Ezequiel para que él visualice bien, para que él se dé cuenta que allí está absolutamente todo muerto, que no hay vida. Ustedes pueden estudiar y darse cuenta que las células óseas y las células muertas que componen el pelo, las uñas, vamos a decir, son las últimas en desaparecer. Y entonces allí no había absolutamente nada vivo. Por eso es que el Señor le dice a Ezequiel: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo, desde que estudié esto, tomé para mí la respuesta que le dio Ezequiel al Señor.
Como decimos nosotros los dominicanos, él no cayó en el gancho de Dios. Y lo que le dijo es: Señor, solo tú lo sabes. Solo tú lo sabes. Y no se puso a inventar dando una respuesta. Porque el que no sabe no debe responder si uno no sabe. Entonces le dijo: solamente tú lo sabes. Entonces el Señor le dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjate, hay un momento donde uno estudia, por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 15, versos 50 en adelante, o Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 en adelante, y nosotros vamos a encontrar que el milagro de la resurrección, de hecho, es algo que solamente Dios puede hacer, porque el único que tiene poder, oye, la única palabra que tiene poder para que se haga lo que la palabra está diciendo es la palabra de Dios. Entonces aquí hay algo que humanamente hablando nadie lo puede hacer. Nadie le puede dar vida a lo que ya está muerto. Nadie. Y una cosa muerta con muchísimos años. No estamos hablando de algo reciente, que le pueden poner un equipo eléctrico y darle movimiento para que aparente vida. Entonces el Señor, mediante su palabra, lo que se llama el Keleusma, que es la palabra de mando, el voz de mando, a través del profeta le dice a esos huesos, le habla. ¿Y quién le va a hablar a una cosa inerte? Y lo inerte te va a responder, y lo inerte te va a manifestar. Fíjese, aquí mismo, en el ambiente donde tú estás escuchando, viendo este mensaje, y yo hablando, nosotros tenemos cosas inertes, una mesa, un micrófono, cualquier cosa que uno le hable, y eso no te va a responder, porque no tiene capacidad para oír, mucho menos para responder. Entonces el Señor le dice al profeta lo que tiene que hacer. Por eso que a continuación él dice: profeticen, pues como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, se oyó un estruendo, hubo un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Esto es lo que se llama un milagro extraordinario. Extraordinario. Porque el siervo de Dios está soltando la palabra, no la palabra de su propia voluntad. Porque Primera de Pedro dice que los santos siervos de Dios no hablaron por sí mismos, sino bajo la inspiración de Dios. Cuando Él suelta la palabra, inmediatamente hay una reacción de los huesos secos. Los huesos secos son las 10 tribus, que hace cientos de años fueron llevados a la cautividad. Entonces dice que hueso con hueso se va formando. Pero mira que aquí que está el milagro grande. Imagínate que dentro de esas personas que están allá hay un esqueleto con hueso de una persona llamada Andrés. Y al lado hay hueso de una persona que se llamó José. Entonces los huesos de José no van donde está Andrés. Y los huesos de Andrés no van donde está José. Ese es un milagro grande. Pero otra cosa es que los huesos que son parte del fémur no vienen aquí a la clavícula. O que los huesos desde el antebrazo no van al fémur, sino que cada hueso de cada persona y cada hueso en el orden del esqueleto humano allí se va haciendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es creativa. La palabra de Dios es poderosa. Todo esto está en los primeros 10 versículos de Ezequiel capítulo 37, donde el Señor le dice al profeta lo que tiene que hacer. El profeta lo hace y la palabra de Dios, que es creativa, hace lo que tiene que hacer. Entonces él dice: yo miré y los tendones sobre ellos, y subió la carne, y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. Es interesante, hermano, que lo que Dios hizo allá en la tierra con Adán y posteriormente con Eva, Dios vuelve a hacerlo, porque Dios tiene todo poder, Dios tiene toda autoridad. Y allí están esos cuerpos, pero sin vida. Dice: no había en ellos espíritu. Me dijo: profetiza
al espíritu: profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu que así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo. Hay otras versiones que habla de un ejército incontable. Incontable. Nosotros, esta primera parte, estos primeros 10 versículos serán nuestra plataforma, más la primera mención que hicimos de los puntos históricos del nacimiento del Reino Unido y cómo se dividió en dos partes. Hasta aquí podemos ver que la orden de Dios de que Ezequiel profetizara fue cumplida por este, y lo hizo 2 veces. Claramente ustedes lo vieron, 2 veces. Una para que los huesos, los tendones y la piel, todo volviera, y segundo, para que el espíritu de vida venga sobre ellos. Los huesos revivieron, y Ezequiel se asombró de que fuera un ejército numerosísimo, ahora con un orden bien establecido. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerden que Dios nos habla mucho a nosotros por figuras literarias, para que nosotros podamos aprender, hermanos, la enseñanza que hay allí. Fíjese que es un valle de huesos secos en extremo, donde hay absolutamente nada de vida. Todo esto está representando gente, está representando un pueblo, que, como veremos en la segunda sección, ellos mismos perdieron la esperanza de poder retornar en algún momento a su tierra. Pero no olviden que el Señor de la historia es Dios, y que el que dijo las cosas, Él está velando para que se cumplan. A mí me gusta mucho, me encanta mucho el libro del Apocalipsis, porque esa revelación tiene un principio en el capítulo 1 y tiene un final en el capítulo 2. ¿Sabe quién supervisa, quién vigila de que la revelación haya llegado fidedigna, intacta a nosotros? El mismo Dios. Porque Él mismo dice que vio que todo era verdad, que todo era fiel, y que el escritor ni le agregó ni le quitó absolutamente nada. Si el escritor primario, que fue Juan en la isla de Patmos, no lo hizo, tampoco nosotros tenemos derecho de agregar o de quitar absolutamente nada a la santa y bendita palabra de Dios, sino enseñarla, predicarla y vivirla 100% como allí está. Vamos a dejarlo hasta aquí por este momento. Y en nuestro próximo encuentro vamos con la segunda parte de Ezequiel 37, los versículos 11 en adelante. Así es que le damos gracias, gloria y honra a nuestro Dios y a cada uno de ustedes por la atención prestada, y deseándole que la próxima vez podamos conectarnos por esta misma vía. Dios le bendiga y hasta la próxima. Y él está reconociendo el pecado y está orando no solo por la casa de Judá, sino por los moradores de Jerusalén, dice, y de todo Israel. Y dice, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los ha echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Daniel 9, capítulo 7. Wow, qué forma tan bonita de orar, hermano, por el que está dentro y por el que está afuera. Mira.